Soy gay y no puedo luchar contra esto. ¿Qué debo hacer? ¿Está mal que le diga a un pastor que no grite tanto? Porque hay tantas prácticas no bíblicas en la iglesia hoy día. Me trataron mal en mi iglesia, ahora no me congrego. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las celebraciones bíblicas que debemos celebrar? ¿Me podría mandar los textos de los sermones? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, una pregunta de tu vida, de la Biblia, de Dios, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Un joven escribe la siguiente pregunta, dice, soy gay y no puedo luchar contra eso, ¿qué debo hacer? Y en su pregunta describe de la esclavitud que tiene a la pornografía, a la masturbación y cuánto ha luchado por dejar todo eso y no ha podido y siente que no puede. Y lo que te quiero decir es que sí puedes y tienes que luchar. Sí puedes y tienes que luchar y el enemigo te va a tratar de engañar, de hacerte sentir que no puedes, que siempre serás así, que ese pecado te va a definir y que ese va a ser tu identidad y que nunca vas a poder dejarlo y mejor entrégate a lo que eres y lo que serás y esa es una mentira del enemigo. Si puedes vencerlo, Dios no te hizo así, como todo lo que tenemos tendencias hacia ciertos pecados. Dios no te hizo así, eso es parte de la rebeldía nuestra contra Él, la rebeldía de nuestra carne contra Él. Y sí puedes vencerlo, no solo con la ayuda del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo puedes tener victoria en esa área de tu vida, pero tienes que luchar. Y si quieres saber la base bíblica, por eso no confía en mi palabra, busca Romanos capítulo 8. Lea Romanos capítulo 8 porque eso es lo que Dios nos dice, que tenemos que luchar y por el poder del Espíritu Santo podemos tener victoria. Y eso es cierto, no importa el pecado. Ahora, quiero darte algunas cosas prácticas que tal vez te ayuden en la lucha. Cuando tu mente va, y lo que vas a ver en Romanos 8 es que habla al principio de dónde ponemos nuestros pensamientos. Y yo creo que estaría de acuerdo en decir que nosotros caímos en pecado cuando dejamos que la mente nos lleve en diferentes direcciones, en diferentes caminos y terminamos y sabemos cómo vamos a terminar. Si es este pecado o otro, sabemos. Todos tenemos experiencias de diferente clase, con diferentes pecados y todo empieza con la mente. Entonces tienes que aprender en el momento cuando la mente empieza a desviar, que vas a hacer, que vas a pensar, que vas a ver, es de poner tu mente en las cosas del Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Una gran forma de hacer eso es por tener versos de luchador, versos que podemos leer y repetir de memoria en esos momentos y con la palabra de Dios luchar contra el engaño del enemigo y la tentación de nuestra carne. Busca en Romanos 8. Encontrarás versos que puede usar para luchar en estos momentos, versos que hablan de quién eres en Cristo, si estás en Cristo y si no, tienes que entrar en Jesús. Si nunca te has arrepentido y bautizado,
tienes que tomar esa decisión para entregarte a Jesús, recibir su Espíritu Santo y con su poder luchar contra ese pecado. Y si no has tomado, no sé, en tu pregunta no dijiste si eres cristiano, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús porque piensas que tienes que dejar ese pecado primero, no podrás, puedes decidir que lo vas a dejar, pero no puedes dejarlo sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, entrégate a Jesús, deja que Él te limpie y que Él te dé su Espíritu para que puedas luchar. Y usa el verso del luchador, verso que en ese momento que estás en medio de la tentación que puedes usar para luchar. Verso como Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conforme a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Busca versos así como estos, versos como de Hebreos capítulo 10, lee Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 12, y ahí encontrarás otros versos que puedes usar, versos individuales que puedes memorizar o pasajes enteros que puedes leer cuando estás en medio de una tentación y en vez de ver pornografía, abrir tu Biblia y leer esos versos y luchar con la palabra de Dios día por día, paso por paso, momento por momento, luchar. Tienes que luchar y podrás vencer. Dos otras formas de luchar que te pueden ayudar. Una forma es por hablar con personas, hombres en tu iglesia que son maduros, que tienen experiencia en las cosas de Dios y que pueden ayudarte a luchar contra tu pecado por darte ese compañerismo que nosotros podemos compartir en la familia de Dios, en que nosotros confesamos cuando nos confesamos nuestros pecados y nos ayudamos a luchar, como describe en Santiago capítulo 5 al final, o en Gálatas capítulo 6, a principio de capítulo 6, a final de capítulo 5, esa dinámica de confesar nuestros pecados y recibir ayuda de nuestros hermanos. Mi consejo sería, ten cuidado. Asegúrate porque hay personas que son predadoras, hay personas que podrían ser predadoras y aprovechar de tu confesión para aprovecharse de ti. Entonces, asegurarte que es con un pequeño grupo de hombres y personas de confianza y de mucha madurez y que el Espíritu Santo te guíe, pero es por ese compañerismo que Dios obra por medio de su familia para ayudarnos juntos a luchar contra nuestros pecados. Y otra cosa es, no te quedes solo enfocándote en tu lucha, en tu tentación, en lo que tú tienes que dejar. Empieza a ministrar a otras personas. Busca cómo puedes servir a personas necesitadas, trabajar en un ministerio, empezar a estudiar con otra persona, estudiar el Evangelio, explicar el Evangelio por medio de la palabra de Dios a alguien que no es cristiana. Empezar a trabajar en un ministerio en tu iglesia. Busca cómo trabajar en el reino de Jesús. Usar tu tiempo y tus talentos. Ocúpate tanto en el reino de Jesús que el enemigo que tendrá menos entrada en tu vida. Porque si pasas todo el tiempo solo luchando contra tu pecado, vas a vivir enfocado en tu pecado y vas a fallar vez tras vez. Pero parte de poner nuestro enfoque en las cosas del Espíritu, por ejemplo, lo que dice en Romanos 8, es de enfocarnos en ministerio, en dar a otra persona, en lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestro tiempo. Y eso es por servir en el reino de Jesús. Busca un ministerio y lucha y tendrás victoria. ¿Está mal que le diga a un pastor que no grite tanto? Y describe la pregunta como ha dicho eso a un pastor en una iglesia. Me imagino, no dice en la pregunta, pero me imagino que es su pastor, no sé. Y pregunta si hizo mal, porque después le dijeron que no tiene que juzgar al mensajero y que no le hubiera dicho eso al pastor. Mire, la verdad, ¿qué haría yo?
yo probablemente nunca diría nada. Yo he estado en iglesias de visita, que han hecho en ese momento han hecho cosas que no, con la cual no estoy de acuerdo, no estaba de acuerdo, o tal vez no era con el estilo que yo hubiera usado o de la manera que yo hubiera hecho las cosas. Y yo no dije nada por no tener la confianza. Es la cosa que yo no diría nada si yo estuviera en su lugar. Yo no diría nada si no tuviera la confianza de tener una buena amistad con el pastor, o de tener la confianza de poder de hablarle así y compartir eso. Solo ir a un líder y decirle, no debe gritar tanto. Para mí, en lo personal, yo no lo haría. Y yo creo que es mejor siempre dar esa clase de consejos cuando hay buena amistad y hay confianza. Y si no tenemos eso, mejor no decir nada. Alguien preguntó en un comentario de otro video, ¿por qué hay tantas prácticas no bíblicas? Y expresa en su comentario que debe ser que muchas de las cosas que nosotros compartimos en ese canal, en esas preguntas y respuestas, deben ser claras. Todos deben saber eso porque son bíblicas, vienen de la palabra de Dios. Y yo creo que la respuesta se encuentra en la misma palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 4. Porque sí, es un poco perplejo ver cuántas cosas que practicamos en las iglesias cristianas que no aparecen en la palabra de Dios, y cuántas cosas que practicamos que van en contra de la palabra de Dios. Y decimos, ¿cómo es posible? Mira lo que dice Pablo. Después de decir a Timoteo que predique la palabra, que proclame la palabra, en el capítulo 4, verso 3 del 2 de Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es por no aferrarnos a la palabra de Dios. Eso es. Cuando uno de líder no pasa mucho tiempo en ese libro, se aparta en lo que dice de lo que Dios ha dicho. Es inevitable. Cuando los cristianos, cuando nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios, en nuestro tiempo, todos los días, cuando no somos personas de este libro, inevitablemente otras personas nos van a enseñar cosas que no vienen de aquí y vamos a aceptar las enseñanzas falsas. La clave, la causa de tantas cosas, tanta práctica, de tantas creencias en la iglesia que no vienen de la palabra de Dios, es por no ser un pueblo basado en la palabra de Dios, de no ser un pueblo que vive en la palabra de Dios. La respuesta, la solución a ese problema es que cada uno regrese a ese libro y que seamos personas que lean la palabra de Dios y que escuchemos a Dios más que al hombre, y cuando hablemos, que sean las palabras de Dios que hablemos, y cuando creamos cosas que nos enseñen la iglesia, que sean cosas que hemos visto y comprobado en la misma palabra de Dios. Esa es la respuesta a ese problema. Una hermana describe cómo en una iglesia que visitó después de que falleció su esposo, le trataron mal y la corrigieron por estar triste y por sentir tristeza por la muerte de su esposo, y le gritaron y la trataron mal, y que desde entonces no se ha congregado, ya no se congrega. Y para empezar, cuánto siento la experiencia que tuviste. No solo tú, sino toda persona, todos los que están viendo, que han tenido malas experiencias en diferentes congregaciones de personas que profesaban ser seguidores de Jesús. Y aparte de eso,
quiero animarte que solo porque tuviste una mala experiencia, y yo sé que estoy hablando no solo a la persona que escribió esa pregunta, sino a muchos de los que serían mis amigos que están viendo esto, que por una mala experiencia en una iglesia ya o tienen la tentación de no congregarse o actualmente están apartados de la comunidad de fe, de que no tienen una iglesia, que no son miembros de una iglesia, no son parte de una congregación local. Y mi ánimo, y mi exhortación y si puedo, mi corrección es que eso no es bíblico. Lea el final de Hechos capítulo 2. Mira cómo los seguidores de Dios vivían como familia. Mira en toda la carta de Pablo que él escribía a diferentes iglesias en diferentes ciudades. Mira cómo él daba por sentado que la iglesia, la familia de Dios iba a estar unida. Y los cristianos no sobreviven, no pueden sobrevivir solos. Dios nos salvó para ser parte de su familia, es su cuerpo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, cuando habla del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, la representación física de Jesús en este mundo. Y nosotros, por lo mal que nos han tratado o lo mal que nos ha ido antes en una iglesia, no podemos quedarnos solos. Tenemos que buscar una iglesia bíblica, una iglesia basada sobre buena teología, la palabra de Dios. Y debemos unirnos, por imperfecta que sea, porque no hay iglesia perfecta, de la misma forma que no hay cristiano perfecto, ni tú ni yo, debemos unirnos a esa iglesia y debemos ser miembros entregados, no solo personas que se reúnen los domingos, personas que son miembros activos de ese cuerpo, de esa familia, y que busquemos y hallemos nuestras mejores amistades ahí, que nos involucremos en ministerio, que trabajemos con ellos para proclamar el evangelio a nuestro mundo. Y ese es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el plan de Dios para su familia. Siempre y tenemos que estar junto con nuestra familia, no apartados. Entonces, si hoy te encuentras apartado de la familia de Dios, no deje pasar ni una semana más antes de buscar el lugar donde Dios tiene para ti en su familia. ¿Cuáles son las celebraciones bíblicas que debemos celebrar? Por ejemplo, si podemos celebrar la Navidad o si como cristiano podemos celebrar cumpleaños o otras actividades o el Día del Pavo en los Estados Unidos o otros, el Año Nuevo. ¿Cuáles son las celebraciones, quinceañeras, bodas? ¿Qué podemos celebrar como la familia de Dios y como cristianos? Primero yo diría, no debemos poner límites legalistas, no debemos limitar de una forma legalista a lo que debemos celebrar. Mira lo que podemos celebrar. Mira Jesús, Él pasó su vida. Por lo que dicen los evangelios, Él pasaba tiempo con personas en sus fiestas, personas gozando de la vida. Él pasa al punto que una crítica que hicieron de Jesús fue que dijeron que decían que Él era borracho y glotón, no porque era borracho y glotón, sino porque se llevaba con personas en sus fiestas. Nosotros debemos celebrar, más que todo porque nosotros tenemos una razón verdadera por estar feliz y por gozar de la vida que nuestro Padre nos ha dado. No debemos limitar de una forma legalista a las celebraciones. Debemos celebrar los cumpleaños y Navidad y Año Nuevo y todo lo que podemos celebrar que no va en contra de la palabra de Dios, que no va en contra de la mentalidad cristiana. Por ejemplo, el Día de los Muertos o Halloween, el 31 de octubre, cuando hay una celebración basada en cosas paganas y que tiene en sus raíces y en su celebración actual grandes vínculos con el mundo oscuro de tinieblas y con demonios y con el diablo.
Eso no debemos celebrar porque va en contra de la palabra de Dios, va en contra de lo que es la sana doctrina. No debemos celebrar ese día, pero todo lo demás que no tiene nada conectado con cosas paganas, con demonios, con pecado, debemos celebrar con el propósito de gozar de la vida que Dios nos ha dado. Debemos celebrar con el propósito de crear comunidad en la iglesia y con la familia de Dios, y debemos celebrar con el propósito de alcanzar a las personas que están lejos de Dios, que se unen a nosotros en nuestras celebraciones o con los cuales podemos unir en sus celebraciones. Debemos gozar de la vida que Dios nos ha dado, siempre con el propósito de llevar el evangelio a personas que están gozando de la vida pero no tienen la misma razón por gozar que nosotros tenemos en Jesús. Un hermano de Cuba pregunta si hay una forma de recibir las enseñanzas que nosotros compartimos en pazcondios.com cuando no tiene internet, porque es difícil hallar buen internet en su país, en su situación. Y hay algo que nosotros hacemos particularmente para nuestros hermanos en Cuba. Entonces, si tú estás viendo eso o conoces a alguien en Cuba, hay una lista que yo mantengo en pazcondios.com y es de personas que son de Cuba, que me han dicho que quieren los mensajes, los sermones que preparo cada semana, que quieren el texto de sermón, el bosquejo, el manuscrito, lo que yo uso para predicar, que quieren eso en formato textual, que solo quieren el texto, no quieren el video, no quieren el mensaje electrónico, no quieren el audio, no, solo quieren eso. Yo mando a esos hermanos el texto de sermón cada semana. Casi siempre es miércoles por la tarde. Entonces, si tú eres de la persona que podría usar eso, que quisiera tener el texto de sermón en formato textual, mándame un mensaje y pide que te ponga en esta lista y con gusto lo haré. Y para todos que están escuchando, si tienes poco acceso al internet o mucho, de la forma que sea, hay formas de recibir lo que nosotros queremos compartir en pazcondios.com. Gran parte de nuestro ministerio, o quizás nuestro ministerio en pazcondios.com, es compartir recursos con nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo que están trabajando en el reino de Jesús, para que nosotros podamos estar equipados en nuestro ministerio para poder levantar el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú quieres libros o estudios o seminarios o artículos o una de las grandes variedades de recursos que ofrecemos en pazcondios.com, vaya ahí y busque y pida y inscríbete en las listas. Todo es gratis, completamente gratis, y nosotros queremos colaborar contigo de esta manera en tu ministerio. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.